No importa lo rápido que viaje la luz, siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando. Con el bello trinar de las aves, Khaled y Cedric despertaron. Sin dilaciones, el druida llevó a Khaled con su compañera para hallar una manera de alcanzar el árbol de la vida. Al llegar a una choza con extraños utensilios y decoraciones, tocaron la puerta. Abrió entonces una muy bella mujer con ropas extrañas. Una vez dentro, Cedric y Gwendolyn comenzaron a hablar en su lengua celta. Una vez terminaron de charlar, el druida habló con Khaled. Ya le he contado absolutamente todo. Dice que nos ayudará. Podremos ir al árbol de la vida por medio de un viaje astral. Te acompañaré en este viaje, amigo. Y para salir del sueño, tenemos que concentrarnos para volver al mundo real. Pero dice que debemos tener cuidado. Si la oscuridad te está siguiendo, Khaled, es posible que ya nos esté esperando ahí. Khaled jamás había oído sobre ese llamado viaje astral, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera para hallar las páginas perdidas del Arshang. Cedric y él se recostaron en el suelo y cerraron los ojos, según indicaban las instrucciones de Gwendolyn. Fue entonces cuando esa mujer druida comenzó a hablar en una lengua extraña. Incluso Cedric desconocía lo que ella decía. Sus cuerpos se adormecieron y vieron una luz intensa a pesar de tener los ojos cerrados. Despertaron en un bosque cubierto totalmente de niebla. Un escalofrío recorrió la espalda de los dos compañeros, y así comenzaron su camino. Siguiendo la senda caminaron por un rato bastante largo. Apenas podían ver por dónde pisaban, debido a la niebla tan espesa que cubría aquel bosque lleno de colores vibrantes. Finalmente, en un punto, la neblina fue desapareciendo poco a poco, hasta que llegaron a un lugar más hermoso de lo normal. Era un claro, y en medio había un árbol bastante extraño. Debajo de él se hallaba una piedra tallada, y sobre esta estaban las páginas perdidas del Arshang. Sin embargo, había algo raro. Frente al árbol estaba una especie de trono hecho de roca, y sentado en ella había una estatua, o por lo menos parecía eso. Una persona cubierta con una túnica negra. No le prestaron mucha atención a eso, y se acercaron a las páginas. Khaled sentía un alivio, pues sabía que por fin había llegado el momento. Comenzó a leer el texto. Capítulo 2. El rechazo. Con el pasar de los tiempos, la oscuridad comenzó a cuidar a las criaturas de la luz bajo el manto de la noche. Estas dormían y estaban a salvo, pues no podían verse y por consiguiente no podían lastimarse entre sí. Pero la luz volvía siempre con el sol, y así comenzaba de nuevo una lucha por la supervivencia. Muerte surgía por todos lados, y el miedo a ser devorado estaba presente continuamente. Pronto surgió el humano, y ocurrió lo mismo con él. El problema fue que el hombre primitivo no solo prefería la luz, sino que aborrecía la oscuridad porque ésta no le dejaba ver a su alrededor y no sabía qué era lo que acechaba en las sombras. Fue ahí donde surgió el miedo a lo desconocido, el miedo a la oscuridad. El humano rechazó aquellas tinieblas que lo único que hacían era protegerlo de la muerte. El tiempo pasó y la humanidad comenzó a expandirse y a evolucionar, y así pronto comenzaron a crear luz propia. Después empezaron a matar entre sí. Crearon pueblos, ciudades,
naciones enteras, y el caos de la vida llegó a su máximo esplendor. La oscuridad no podía creer lo que ocurría. No solo le habían quitado su reino, sino que las nuevas criaturas amaban el caos y el dolor. De pronto, observó cómo comenzaron a crearse comunidades que amaban enteramente a la luz, y no solo eso, sino que rechazaron abiertamente a las tinieblas e incluso juraron destruirlas. Sin embargo, aún había algunos humanos sensatos que entendían el dolor que causaba la luz y se unieron a la oscuridad. Fue cuando ésta, totalmente decepcionada y llena de ira con aquellos que la rechazaban, comenzó a idear un plan. Al terminar de leer eso, Khaled y Cedric quedaron impactados, sobre todo el joven egipcio que había experimentado en carne viva la guerra, y comenzó a entender el caos que provocó la luz con su llegada. Los dos hombres deseaban saber más, pero era claro que aquel texto estaba incompleto, y ahí no había más páginas. En ese momento comenzó a oscurecer. Un sonido infernal se escuchó claramente y provenía de aquella estatua de túnica negra. Ambos voltearon a verla y descubrieron algo aterrador. Aquella cosa comenzó a moverse. Sus dedos se retraían y tronaban como si se los estuviera rompiendo. Levantó sus esqueléticos brazos y se quitó la capucha de su túnica, revelando a una mujer quemada que miraba al cielo con una tristeza enorme. Se comenzó a levantar, al igual que sus dedos. Sus piernas delgadas tronaban asquerosamente. Su torso apenas se podía mantener firme. Unas largas piernas quemadas se apoyaron en el suelo. De pronto, una vez de pie, sus brazos comenzaron a deformarse. Se podían escuchar sus huesos rompiéndose uno por uno. Sus hombros se movieron hacia atrás en una posición imposible. La carne de su pecho se abría y corrientes de sangre le brotaban de ahí. Era un escenario grotesco y aterrador. Su cabeza, que seguía mirando al cielo, volteó a verlos. Cedric le murmuró entonces a Khaled: «Es una banshee». El druida sabía perfectamente que aquel monstruo femenino les haría cosas indescriptibles si lograba atraparlos. En ese momento, Cedric tomó del brazo a Khaled y comenzaron a correr. Ni siquiera la guerra les había provocado tanto terror como en ese momento. El bosque, ahora completamente oscuro, no permitía ver absolutamente nada. Solo corrían y corrían para escapar de un final inevitable. Cedric se detuvo y le dijo a Khaled que debían concentrarse para poder salir de ahí. Ambos cerraron los ojos y... un grito infernal se escuchó a lo lejos. Era la banshee. Pronto los alcanzaría. Corrieron de nuevo. El camino era cada vez más difícil de cruzar. Los árboles estaban cada vez más juntos y la vegetación cada vez más densa. Ambos, de algún modo, sabían que no había escapatoria. Mientras corrían, Cedric reflexionó y le dijo a Khaled: «Olvídalo. La banshee nos atrapará a ambos. Debes concentrarte tú. Yo me quedaré atrás y la detendré». «Khaled, tu misión ahora es muy importante. Sal de aquí y encuentra las páginas restantes del Arshang. Busca el secreto que esconde la oscuridad. Detén su plan, sea cual sea. Por favor,
Hazlo por la luz. El joven egipcio asintió, y el druida se dio la vuelta para enfrentar a la Banshee. Corriendo en dirección contraria, unos segundos después, solo pudo escuchar un grito inmenso de dolor de Cedric. Khaled estaba a punto de desfallecer. Había corrido lo más rápido que pudo y ya no podía más. Se detuvo y se sentó. Volvió a escuchar a ese monstruo. Ahora venía por él. Cerró sus ojos y se concentró. A pesar de todo el terror que llevaba consigo, la luz le dio fuerzas para calmarse. Comenzó a escuchar muy cerca de él el sonido tan infernal de la Banshee. Su corazón latía descontroladamente, pero sabía que si no se calmaba no podría sobrevivir. Y así lo hizo. Bloqueó su mente y se concentró. Una luz brillante destelló frente a él y despertó. Lo primero que hizo fue voltear y solo vio a Gwendolyn, sentada al lado del cuerpo de Cedric, rezando en su lengua extraña, seguramente para que el alma de este valiente hombre descansara en paz. Finalmente, la voz susurrante regresó a su mente. Dirígete a Vanguard, Khaled. Esta vez no hubo visiones ni nada parecido que le indicaran el camino, y no lo necesitaba, pues Khaled sabía perfectamente a dónde tenía que ir, porque ya había escuchado antes de aquel lugar. Vanguard, la ciudad maldita en la India, donde la oscuridad devora a todo aquel que se atreve a entrar. Khaled se levantó y en la choza en la que estaba buscó pintura. Por fin, en un recipiente de madera encontró la tinta que usaban los pictos para dibujarse las figuras tan extrañas en sus pieles. Con esa tinta dibujó en el suelo un barco, dándole a entender a Gwendolyn que eso era lo que necesitaba. Por suerte para él, los druidas eran tan importantes en la sociedad celta que incluso llegaban a aconsejar a los gobernantes. Gracias a esta situación tan favorable para ellos, podían conseguir casi cualquier cosa. Fue así como Khaled logró que los celtas lo pudieran transportar de regreso hasta su tierra natal, Egipto. Pronto acabaría su viaje, pero ni él sabía el terror que le esperaba en la India. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.